Recording in Hola, buenas tardes. Buenas tardes, no he entrado, nada más estamos tú y yo. Déjame ver con este hombre. Hola, muy buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Rafa, muy buenas tardes. Buenas ¿Cómo están? tardes a todos. Qué gusto verlos. Igualmente, muchas gracias. Un éxito, ¿eh? Verdaderamente un éxito, todo. Ha salido muy bien el conversatorio, gracias a ustedes, ¿eh? Qué cosa. No. Yo creo que es la sinergia de todos. Sin ustedes, nosotros no habríamos podido hacer nada. Pues, oye, qué honor, Joaquín. ¿Sí? Y ayer estupendo, ¿no? Todos Pues los tres han sido de primerísimo. yo me sentí a gusto, no sé cómo lo hayan percibido los demás, pero yo me sentí a gusto. Estuviste Sin punto. espléndido. Muchas gracias. ¿Qué tal, don Sergio? Bien, aquí pues la conferencia magistral, me parece que será la de mayor interés por la relevancia de don Rodolfo Luis Vigo, pero la Así verdad, es. todos han sido muy buenas, ¿eh? Ojalá pudiéramos compilar el material y tenerlo disponible, porque ha sido muy valioso, no tiene desperdicio. Pues sí está grabado. De hecho, nos están preguntando en el chat si está grabado el de ayer. Y entiendo que se mantiene en YouTube por un tiempo, pero lo voy a checar bien con Están el ingeniero, ¿sí? Ahí está mi están en el tocayo. canal de YouTube de la Fundación, tanto el evento que hubo del ministro como los 3 conversatorios, y el de hoy estará también ahí. Ya se queda de fijo en el canal de la Fundación. Ah, excelente. Muy bien, qué bueno. Excelente. ¿Qué pasó, don Abel? ¿Cómo Hola, estás? hola, Rafa. Rafa, qué gusto saludarte, qué gusto saludarlos, ¿verdad? Y Hola. ahora sí que ya, qué rápido pasa el tiempo, carambas, Ya la hicimos. porque cuánto tiempo estuvimos esperando, ¿verdad? Que se llevara a cabo este conversatorio y es el último día, ¿verdad? Cerramos
pues con broche de oro y no, extraordinarias, carambas. Yo creo que las pláticas, las moderaciones y pues habrá que seguir, ¿verdad? En este camino. Tan rápido, Abel querido, que ya está en puerta el otro. Así es, Exactamente. así es, Joaquín. Así es, Joaquín. Sergio también lo estoy viendo por ahí. Pues No, sí, sí. Sergio. Yo creo que adelante hay con este diplomado sobre bioética, bioderecho, ¿verdad? Vamos Y para tantas adelante. cosas. Nos lo están Sí, preguntando en el chat, si les parece, en lo que ingresa nuestro ponente, nuestro conferencista magistral de lujo, pues yo aprovecho la ocasión para agradecerle muy, muy puntualmente a la red. Está aquí el magistrado Abel Aguilar, que ha sido el gran promotor, junto con el padre Chavarría, de esta serie de coloquios, porque eso fue en realidad lo que fue, ¿no? Conversatorios dedicados a un tema que además esta semana adquirió especial relevancia aquí en México, ¿no? Hemos tenido la colaboración de las académicas y los académicos argentinos, creo que con un altísimo nivel. También nos preguntan que en dónde se pueden ver los conversatorios en que participaron ustedes. Bueno, les confirmamos que en el canal de YouTube de la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui Pro Derechos Humanos, aprovechamos para agradecerle a los patronos de la Fundación y a su director general, el doctor César Alejandro Ruiz, todo el apoyo que nos han brindado para la celebración de estos conversatorios. Y ahí pueden ustedes encontrar las sesiones de esta semana, ¿no? Estarán ahí por un muy buen tiempo. Como decía Sergio Álvarez hace un rato, no tienen desperdicio, ¿no? No claro. tienen desperdicio. Y bueno, Abel, pues no sé si quisieras, antes de que entre Rodolfo Vigo, pues platicarnos un poquito cómo han visto desde la red lo que hemos hecho conjuntamente. Como muy bien dice Joaquín, pues ya viene lo que sigue, ¿no? Claro. Sí, no, pues creo que muy satisfechos, ¿no? Por esta sinergia que se generó con la fundación, con la revista, y yo creo que de plácemes, ¿no? Lo que de hecho nos motiva en esta red, pues son estas importantes disciplinas que son las que nos han unido, ¿no? Por un lado la ética jurídica, por otro lado el realismo jurídico, que ahora que hablamos tanto de teorías jurídicas, creo que hay que destacar el realismo jurídico clásico, ¿no? Y además, bueno, el justnaturalismo contemporáneo, derechos humanos, yo creo que incluiríamos aquí la bioética y el bioderecho, ¿no? Sin lugar a dudas, el bioderecho o biojurídica, ¿no? Como bien lo comentaba el doctor Saldaña, y diríamos que pues muy inquietos, ¿no? En todas estas temáticas, creemos que en esta labor, ¿no? Que tiene el mundo jurídico de resolver esa conflictiva, pues sin lugar a dudas el derecho tiene que sustentarse y apoyarse en la ciencia, en todas estas disciplinas, ¿no? Para tomar las mejores decisiones, y creo que ahora sobre estos temas tan importantes que hemos visto, ¿no? El derecho a la vida, la temática de la muerte digna, pues es muy importante sin duda acudir a todas estas disciplinas, y creo que sí, en este conversatorio, sin duda, ¿verdad? Los profesores argentinos, nuestros expositores mexicanos nos han aportado pues mucha luz al respecto, ¿no? Además, digo, la labor que hicieron los moderadores de generar esta interacción, pues de alguna manera es lo que se denota, el derecho tiene que interactuar, ¿no? Con todas estas disciplinas. Así que, pues muy, muy contentos, ha sido una labor pues conjunta, ¿no? No de uno, sino es una labor conjunta, y pues muy Pero hay que agradecido por decir esto, Rafa. hay que decir que la concebiste tú, que el No, padre no, no, Chavarría, que ni en diga. el seno de la red No, no, eh, tú eh, también, Rafa, ¿no? Sin lugar a dudas. es el ¿Verdad? magistrado Abel Aguilar, para que ustedes sepan quién estuvo detrás de la magnífica idea No, de esta semana, ¿no? no. Al contrario, una Y de labor, yo la creo que convocatoria a los fundación y colegas la. argentinos, que también es una Claro. relación de la red y que pues creo que nos ha traído y nos seguirá trayendo en el futuro muy buenos dividendos, ¿no? Porque la idea se platicaba en el chat y preguntaban, pues sí, es efectivamente que traduzcamos esto en un diplomado que se dé
con sistemática y obviamente generando la certificación de un curso de esta magnitud en los temas que hemos estado analizando ahora y que están vinculados a la bioética, pero también a otros muchos que tienen que ver con el realismo moderado que ha mencionado el magistrado Aguilar, ¿no? Es decir, que tienen que ver con un prisma de dignidad humana, pero también de conexión con las realidades que no pueden desconocerse desde una perspectiva sana del constitucionalismo, y como nos va a platicar hoy el doctor Rodolfo Luis Vigo, que tienen una conexión con lo que llamamos neoconstitucionalismo, que a final del día, un poco entrando en materia, tampoco es una cuestión que quede demasiado clara. A veces cuando hablamos de neoconstitucionalismo, pues pareciera que estamos hablando, no sé qué opinen ustedes, que son los expertos, pero a mí me da la impresión que pareciera que estamos hablando del verdadero constitucionalismo, es decir, de aquello de lo que no debimos habernos olvidado, que es que la ley por sí misma no es capaz de modificar la realidad, que hay una serie de intervenciones en la realidad misma por decreto que resultan ser muy perniciosas, y que el control de la constitucionalidad está, entre otras cosas, diseñado para que en justicia esta desconexión con el realismo jurídico, como plantea el nombre de la red, no se dé, o por lo menos no se dé en términos que vulneren los derechos fundamentales, la correcta tutela de las prerrogativas que toda condición humana tiene que resaltar frente al poder público. Me está llamando el doctor Vigo, si quieren le contesto, y en eso pues si van comentando algo sobre el coloquio, seguramente tienen algún problema de conexión. Sí, claro. Bueno, pues yo creo que el doctor Luis Rodolfo Vigo, ¿verdad? Es un experto en esta temática. El libro que justamente tiene sobre neoconstitucionalismos, yo creo que explica muy bien estas corrientes, como lo vamos a ver pues el día de hoy, en el que creo que desde esa óptica, ¿no?, se ha pasado del Estado legal de derecho al Estado constitucional de derecho. La Constitución, pues ciertamente este paradigma anterior, de entendido como un parámetro de validez de las normas, pues ahora se transforma, ¿no?, a un, con todo, cuando en el caso de nuestro país, entiendo que también lo que ha acontecido también en otros países en el sistema interamericano, bueno, ahora este paradigma está en los derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos de fuente constitucional, de fuente internacional, y ahora más bien estos derechos humanos pues son un parámetro de validez de todas las normas, ¿no? Y en este contexto, bueno, pues está pues todas estas teorías de los neoconstitucionalismos, que el doctor Rodolfo Luis Vigo pues los analiza pues de manera extraordinaria en su obra, y él, bueno, pues seguramente en un momento más nos estará exponiendo todo esto. Bueno, el doctor Rodolfo Luis Vigo me está informando por teléfono efectivamente que hay algunos problemas con la red de informática. Él está ahora haciéndonos el honor de participar en este conversatorio desde la ciudad más meridional del mundo, que está en la Patagonia Argentina, ¿no? Nos está escuchando y lo podremos escuchar nada más que por el teléfono, si no tienen ustedes inconveniente. Evidentemente no necesita presentación entre nosotros. El doctor Rodolfo Luis Vigo es doctor honoris causa por varias universidades de la América Latina, y en México ha tenido un magisterio muy, muy prolífico, ¿no? Es autor de más de 25 libros. Existe la cátedra Rodolfo Luis Vigo creada en nuestro país por el Poder Judicial de Tabasco. La presea Rodolfo Luis Vigo se instituyó por la Academia Mexicana de Derecho, que está destinada a premiar a magistrados. Y te escuchamos entonces, mi querido Rodolfo. Bueno, ¿qué tal, Rafa? Y a todos los asistentes, realmente un gusto. Pido disculpas
completo la explicación de Rafa, que me he venido esta semana a Ushuaia, plan familiar diseñado hace fácilmente 5 o 6 meses. Hemos venido los 20 miembros de la familia cercana, los hijos y 11 nietos. Y bueno, acá está todo colapsado. Tuvimos que alojarnos en una hostería que está fuera del centro. Tengo dificultades. He tenido alguna otra actividad académica que le he dado desde la Corte Suprema, el Superior Tribunal acá de Tierra del Fuego, pero bueno, hoy a las 8 de la noche era medio complicado, me pareció un exceso, y confié en poder comunicarme y no me puedo comunicar. De todas maneras, le adelanté a Rafa, porque me habían dicho que había problemas para comunicarme, por ende, si estoy disponible para la semana que viene, acordar la semana que viene o la siguiente, acordar otra fecha para completar lo que no pude decir de una manera a lo mejor adecuada o extensa en lo que quería decir. Entro en tema. Neoconstitucionalismo y bioética. En realidad, yo sobre todo creo que ustedes han tenido la oportunidad de escuchar especialistas de bioética, al menos los que conozco más, que son los 3 argentinos, Nicolás, Débora y Eduardo, que soy amigo y aprecio muchísimo su conocimiento de bioética. Por ende, yo más que hablar de bioética, hablar directamente de ética, que obviamente hablando de ética voy a hablar de bioética por carácter transitivo, ¿no? Me meto con el tema del neoconstitucionalismo y empiezo. Ustedes saben que el neoconstitucionalismo es un rótulo que ha generado muchas polémicas, remite a un neologismo inventado ya en la década de 90 por Susana Pozzolo, de la Escuela de Génova, y ha generado, como digo, muchas polémicas acerca de qué entender por neoconstitucionalismo. Sin entrar en esa polémica, defino yo la definición que estimo que resulta apropiada para entender de qué hablamos cuando hablamos de neoconstitucionalismo. Estamos hablando de autores o teorías que tienen por objeto explicar, avalar y promover al Estado de Derecho constitucional. Utilizo los 3 verbos, explicar, avalar y promover, porque sin duda puede haber autores, tanto positivistas, por ejemplo, Comanducci, Guastini, y de igual manera naturalistas, como por ejemplo Mazzini, Jorge Portela, etcétera, que se han ocupado de aspectos del Estado de Derecho constitucional, pero están, me parece, lejos de promoverlo, de avalarlos, etc. Por ende, los 3 verbos se requieren para reconocer a un autor. Ahora bien, las teorías o autores neoconstitucionalistas me parece que se pueden reconocer básicamente en 4 grandes versiones. Y ahí voy a lo que piensan sobre estos temas de ética y por ende de bioética. Más aún, me atrevería a reconocer algún tema de bioética como el tema de aborto en función de digamos, de lo que piensan estas 4 versiones neoconstitucionales. A ver, la primera versión neoconstitucionalista es obviamente el neoconstitucionalismo de Ferrajoli, positivista _ crítico. Ferrajoli en buena medida mantiene una posición escéptica al modo de que también la tenía Kelsen, autor tan influyente en la cultura jurídica mexicana, porque explícitamente Ferrajoli ha hablado que los valores se asumen, pero no se justifican racionalmente. Es decir, rechaza cualquier posibilidad de cognitivismo y por ende objetivismo ético. Incluso más, él expresamente se ha ocupado del aborto y de su justificación, que guarda de algún modo sintonía con aquellas convicciones éticas
que él en buena medida funda a partir de Thomas Hobbes. El argumento que esgrime Ferrajoli para justificar el aborto es que la madre del concebido tiene una especie de posibilidad de configurar, constituir la personalidad jurídica del concebido, de manera tal de que lo que constituye en persona jurídica al concebida es esta voluntad configurativa que tiene la madre, que si quiere tener ese hijo, se convierte en persona. Si no quiere tenerlo, obviamente desaparece esa condición y queda convertido disponible para el aborto. Esta posición tan extrema que incluso ha generado prevención de autores liberales como Rodolfo Vázquez en México, que le suena exagerado porque obviamente habilita al aborto hasta el día del nacimiento, y como se pregunta el mismo Rodolfo Vázquez, por poner el límite del nacimiento. ¿Qué pasa con el nacimiento? Que aquello que yo podía hacer unos segundos antes del nacimiento, ahora ya no lo puedo eliminar que ha nacido. Incluso este argumento, voluntad constitutiva, la voluntad de aquel del que depende del otro, la madre o el hijo, ¿por qué no ampliarla a otras voluntades configurativas de la personalidad, como por ejemplo un nieto con respecto a su abuelo tan impedido, tan demandante, que le frustra su proyecto de ese nieto? Bueno, me parece que el mismo fundamento para habilitar el aborto cabe aquí para una especie, digamos, de eliminación del abuelo. Es que en definitiva de estas posiciones épicas los valores se asumen pero no se justifican racionalmente. Por supuesto que desaparecen toda posibilidad de reconocer derechos humanos, dado que los derechos humanos se reconocen y este es su valor intrínseco, con una terminología, como ha hablado Javier Hervada, típicamente naturalista. Es decir, se reconocen y no se crean. No se crean. Se reconocen en universal y además se reconocen en universal e inalienable. No los puede disponer el constituyente, no los puede disponer ni siquiera la voluntad misma de que si alguien quisiera convertirse en esclavo, los derechos humanos constituirían un freno a esa decisión, interés de convertirse en esclavo decisión de alguien para convertirse en esclavo en función de la contraprestación, por ejemplo, le han ofrecido. Es decir, en este neoconstitucionalismo ferrajoliano y un positivista _crítica, en definitiva, no cabe ningún tipo de cognitivismo ético. Por ende, esta discusión sobre si existen algunas exigencias positivas o negativas con proyección al campo ético o al campo bioético específico, como ponía el ejemplo del aborto, resulta absolutamente improcedente. Lo único que cabe pende al legislador disponer y proteger esa voluntad configurativa que tiene la madre en el caso del aborto, y creo que con la misma se puede extender esta matriz a la voluntad configurativa del nieto, como decía, con respecto al aborto. Esta es una primera versión neoconstitucionalista tan extendida que, como vemos, es un neoconstitucionalismo que en definitiva opta por un escepticismo ético y confía en lo que decide el derecho a partir de la Constitución. Y no cabe salir fuera del derecho, fuera de la Constitución, porque esto significaría incurrir en lo que llama Ferrajoli una falacia ética o moral.
solo nos cabe aceptar aquello que ha decidido el constituyente, que al modo del rey Midas, lo que toca lo convierte en oro, lo que toca lo convierte en derecho, más allá que ignoremos o nos desinteresemos de qué es eso que ahora luce como oro, como derecho, más allá que pudo haber sido estiércol u oro mismo, pero ahora lo que nos interesa es que está puesto en la Constitución. Vemos ahí el absurdo de estas posturas neoconstitucionistas que, por ejemplo, como digo, suscribe Ferrajoli esta disolución de la bioética, o por lo menos en términos cognitivos, o esta juridización absoluta y un positivista de las respuestas bioéticas que correspondan. Muy bien, la segunda postura que me gustaría considerar es la postura ya directamente crítica, la postura crítica, posmoderna, populista. Estoy hablando de todos populismo en el sentido de Ernesto Laclau, la razón populista, todos esos autores que en definitiva son herederos de Marx, de Freud o Nietzsche, son los tres filósofos de la sospecha, como lo llamó Paul Ricoeur, ¿no? Bueno, para estos autores, por supuesto, hablar de ética supone hablar de una pretensión de dominar al otro, indicándole lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Por ende, en definitiva, podemos remitirnos a esa especie, digamos, de voluntad de dominio. El que habla de conocimiento quiere en el fondo dominar. Las relaciones humanas se explican por relaciones de dominación. La bioética aquí termina siendo absorbida, en esta versión neoconstitucionalista, termina siendo absorbido sea por la política, pensemos en Gramsci o algo parecido, en la psicología, Foucault, o en la economía, en posiciones más rigurosamente psicología, economía o política, Gramsci, Foucault, Rorty, o algunos, o incluso en el género, en el caso de Judith Butler, feminismo jurídico radical. Esta es la posición. Aquí tampoco uno puede pretender ciertos derechos humanos que la razón los reconozca como tales y que además los declare universales, inalienables, etc. Y aquí parece esgrimido este argumento que suena como una especie de golpe bajo a estos autores que se proclaman izquierdistas, por ejemplo, el caso de Duncan Kennedy en Estados Unidos, que pertenece a ese movimiento de los Critical Legal Studies. Bueno, un poco esta paradoja de que si no hay nada bueno, ni malo, ni justo, ni injusto, y todo queda disponible para cada uno, en el fondo las discusiones éticas quedan remitidas al poder, y por ende la paradoja es que estos autores terminan siendo funcionales a los poderes más enormes, más decisivos, más determinantes, ¿no? Más determinantes. Por eso, porque como decíamos, esta es un poco la paradoja, la izquierda siendo un poco inconscientemente, poniéndose al servicio los poderes, porque en estas discusiones sobre lo que vamos a entender por bien, justo, injusto, ético, no ético, en definitiva, frente a los grandes poderes, la posibilidad que cada uno tenga la posibilidad de triunfar en esas discusiones, en esa disputa, en esa lucha, indudablemente está asignado al comienzo quién va a ganar esta discusión. La tercera postura neoconstitucionalista de las cuatro versiones que me parece que se puede reconocer como neoconstitucionalista es las posturas más bien constructivistas, kantianas, el caso de Alexi, el caso a lo mejor de Nino, el caso de
como digo, de Nino, incluso el caso de Dworkin, etc. Bueno, en definitiva, estos autores terminan construyendo la ética, cada uno del modo que estime apropiado. En definitiva, esto aparece. Y, por ejemplo, en discusiones puntuales sobre el aborto, aparece en definitiva una posición, en definitiva, como digo, asociada a las posiciones liberales, individualistas. Cada uno puede definir. No obstante, es aparente cognitivismo. En el caso de Alexis, se ha pronunciado sobre el tema del aborto, no en una posición absolutamente liberal, por el contrario, él ha tratado de responder a esa pregunta sobre el aborto, apelando a la ponderación de derechos, el derecho a la vida del no nacido, y el derecho a la madre a disponer de su vida y de su cuerpo, etcétera, etcétera. Si bien termina optando por hipótesis del aborto, lo hace de una manera algo restrictiva. Recordemos que en definitiva el kantismo habilita a este constructivismo. En el fondo, si le preguntamos a Habermas o a Alexis qué es una persona humana, el kantiano termina optando por la fáctica, que en el caso de Habermas y Alexis se define la persona a su competencia dialógica o comunicativa. Y claro, uno puede intentar replicar esto invocando la situación de aquellos que realmente carecen de esa competencia comunicativa. Bueno, en definitiva el kantismo no le hace mella esta referencia a la realidad, a las cosas, porque en el fondo ustedes saben que en Kant la realidad, lo que son las cosas, no se pueden conocer como son, sino que más bien construimos la realidad, caos de sensaciones que recibimos a través de los sentidos. Ese material caótico es ordenado por la forma a priori de la sensibilidad y del entendimiento, y ahí construimos aquello que queremos conocer. En definitiva, como decimos, terminan construcciones muy pretenciosas, pero con fundamentos muy débiles, en definitiva, librado a construcciones contrafácticas. En definitiva, ustedes saben que los derechos humanos, y por supuesto estos autores lo defienden, pero sin embargo lo reconocen como presupuestos éticos del diálogo racional. A ver, ¿cómo explican esto? Dice, quien quiere derecho correcto pretende hacerlo a través del diálogo racional, pero quien afirma y pretende el diálogo racional sostiene implícitamente, como presupuestos éticos, sostiene implícitamente como presupuesto ético los derechos humanos. Quien quiere derecho correcto auspicia hacer ese derecho por el diálogo racional, quien quiere diálogo racional quiere derechos humanos. Es decir, vemos este esfuerzo de condicionalidad, de fundamento finalmente débil. Bueno, y la cuarta posición es, en definitiva, la posición que uno asume, la del personalismo ontológico, no el personalismo funcional. Reconocer una persona a través de su competencia comunicativa, sino un personalismo ontológico que termina siendo coincidente con el personalismo biológico. Para saber quién es persona humana y quién no lo es, en definitiva hay que contarle los cromosomas. Con eso basta y sobra para saber quién es persona humana, ¿no? Es un problema. Bien. En definitiva, es persona humana quien cuenta con esa condición biológicamente hoy constatable, y si es persona humana, tiene ciertos bienes humanos básicos. Estoy apelando a la explicación que nos brinda, por ejemplo, John Finnis. En definitiva, toda persona humana, según la propia experiencia, reconoce y apetece
ciertos bienes humanos básicos como la vida, y esto lo muestra la propia experiencia de la humanidad, desde de aquella experiencia vital tan precaria y elemental, inmediata de nacer, que al llorar el chico que ha nacido reclamando justamente el alimento, manifiesta que aprecia la vida al apreciar el alimento que la mantiene y la posibilita. Los bienes humanos básicos, como sabemos, los derechos humanos son la respuesta jurídica, el paraguas jurídico, la protección jurídica a esos bienes humanos básicos, que en el caso de Finis, recordarán ustedes que, bueno, la nómina ha ido variando, pero para apelar a aquella primera nómina, la vida, el conocimiento, la amistad, el juego, la experiencia estética, el saber práctico y la religiosidad. Esto constituye los bienes humanos básicos que todo ser humano aprecia como bueno, apetecible, y lo queremos poseer. Esta es un poco la idea. Y por ende aquí hay una ética y por ende una bioética objetiva y fundada en esos bienes humanos básicos. Por supuesto que sabemos que en esta postura del realismo jurídico clásico, aristotélico, tomista, asume básicamente como en dos versiones, la reconocemos, un poco la tradicional que remite, si es que yo quiero conocer el contenido ético, esto remite a las inclinaciones humanas, a la antropología, a la metafísica, y este otro camino al que recurre la nueva escuela anglosajona del derecho natural, el caso de John Finis, Griset, Boyle, etcétera, etcétera. Y es interesante porque aquí encontramos, sí, un fundamento objetivo sobre la bioética. ¿Por qué no al aborto? Bueno, porque sin duda hoy, como todos sabemos, y así todas las exigencias bioéticas, seguramente que han sido explicadas en estos 3 días y que cualquiera de los 3, que al menos, como he dicho, más conozco y he frecuentado, están en condiciones, ojalá se dé un curso muy amplio y generoso sobre los temas de bioética. Pero claro, en definitiva, la respuesta de un jurista, cuando tiene una ética sólida, objetiva, apoyada en la misma naturaleza humana, que aprecia los bienes humanos básicos como algo objetivo y cognoscible, sin duda esto adquiere de una objetividad muy fuerte e indisponible. Objetividad muy fuerte e indisponible. Indudablemente, yo no sé si se está escuchando esto que estoy diciendo. Sí, perfectamente. Perfectamente, Rodolfo. Bueno, me alegro porque la verdad es que estoy muy restringido acá, rodeado de chicos que corren a mi alrededor. Le expliqué a Rafa que estoy con 20 personas de mi familia, 11 nietos de muy diversas edades que andan correteando acá y gritando, etcétera, etcétera. Bien, yo lo que diría, sin perjuicio que estoy en condiciones de continuar esta exposición, me gustaría habilitar, conforme a lo que habíamos quedado con Rafa, un espacio para inquietudes, preguntas. Usted tiene ya un camino recorrido en bioética y yo obviamente puedo ampliar esto que he dicho, que sobre todo he tratado de dar una versión más jurídica desde los neoconstitucionalismos, la respuesta que puede dar a los problemas de la ética. Sintéticamente, Ferrajoli, la bioética la marca la Constitución. Todo es disponible por parte del constituyente y punto. Los juristas no podemos ir más allá del derecho para intentar hablar de bioética. No hay otra bioética que la que marca la Constitución
y todo el derecho infraconstitucional. Muy bien. En segundo lugar, si opto por una postura crítica, populista, posmoderna, cuidado con los que hablan de bioética porque nos van a intentar dominar, y están seguramente prestando un servicio a los poderosos, Por ende, de estas cosas no hay que hablar porque más bien lo que quieren hacer es dominar. Si opto por un constructivismo, como he dicho, muchas veces nos encontramos con afirmaciones fuertes, pero que sin embargo, que incluso aducen objetivismo y cognitivismo ético, como es el caso de Atienza, como es el caso el mismo de Alexis, pero el fundamento termina siendo construido, en definitiva, un fundamento débil, como vemos, un fundamento débil. Creo que finalmente los derechos humanos terminan y todas las exigencias que seguramente en cualquier postura bioética hoy estamos dispuestos a defender, por ejemplo, que no dispongan de mi vida, aquellos que me la están manteniendo, bueno, esto es porque mi vida vale objetivamente y no está disponible. Pero bueno, yo lo que diría es, con esta introducción, como hemos hablado con Rafa, habilitaría un espacio a pregunta, cuestionamiento, para continuar, ¿no? Porque estoy bastante compungido por este caos que me rodea. Pero bueno. Ha sido espléndido escucharte, Rodolfo. Espero que tú me escuches también bien. Y en lo que nuestros, participantes ponen sus preguntas en el chat, me gustaría leerte lo que dice Saraí Zamora. Dale, por favor. Saraí dice la siguiente frase. Vasconcelos, tú sabes, el filósofo mexicano tan famoso de principios del siglo XX, decía que los niños nunca estorban, ¿no? Fíjate qué hermosa frase. Los niños nunca estorban y en ese sentido no solo no han estorbado, sino que han propiciado tu magnífica charla de hoy, querido Rodolfo. Para abrir un poco la discusión... Sí. Perdóname, Rafa, me gustaría al respecto hacer un señalamiento. Sí, señor. Cuando me tocó ir a hablar al Senado, digamos, para tratar de que no saliera la ley del aborto, yo más bien esgrimí hablé de filosofía y sobre todo me basé en un filósofo no positivista, anti-naturalista, anticlerical, decididamente socialista y democrático, que era Norberto Bobbio. Sí, claro. Que en un famoso reportaje ocurrido de La Sera, él sostuvo una posición claramente antiabortista. Más aún, hablaba de que en el aborto se ponían en juego tres intereses, el del chico por nacer, el de la madre y el de la sociedad. Pero además sostenía Norberto Bobbio, se indignaba de haber dejado en manos del clericalismo la defensa de los débiles, por eso su posición antiabortista. Y me parecía de una honestidad intelectual sorprendente, justamente por de dónde provenía este testimonio antiabortista de alguien que no se dejaba seducir por lo políticamente correcto, y declaraba lo que un poco casi por sentido común, no por convicciones éticas muy objetivistas y cognitivistas, pero por lo menos, como digo, en definitiva, este testimonio abona aquello que los niños, lo que vos decías, Rafa, al tenor de esa intervención. Vamos a otra si hay, Rafa. Sí. Mira, curiosamente, la entrevista que le hizo el Corriere della Sera a Norberto Bobbio cumple 40 años, ahora en 2021. Mirá, se refirió
se refería a la ley pro aborto italiana, el año 1981, y digo que es curioso porque yo no he oído que nadie te conteste a ti ni conteste a Bobbio esto que a mí me parece incontrastable, ¿no? En todas estas discusiones, cuando se cita a Bobbio o se cita a Vigo, pareciera que retroceden las argumentaciones tan agresivas con las que solemos encontrarnos. Pero nadie ha contestado el hecho incontrastable de que la madre tiene otras formas de satisfacer sus derechos fundamentales, que por supuesto existen. Hay otras formas de garantizar el derecho fundamental de la sociedad, pero el derecho a la vida del embrión, pues solo puede ser satisfecho, dijo Bobbio, más o menos, a través de dejarlo nacer, ¿verdad? Y entonces... Claro, es bastante obvio eso, ¿no? Es decir, nadie va a estar... A ver, es un juego también de ponderaciones, pero bueno, la madre tendrá un proyecto de vida muy ambicioso. Es probable incluso que el chico le genere una perturbación en su proyecto de vida originaria, pero eso no pasa frecuentemente, ¿no es así? De pronto apareció un jefe que, claro, yo pensaba disponer de mi trabajo así, me impone y me obliga a un determinado, y de esos 1000, la vida es así. En definitiva, no hacemos lo que queremos. Yo puedo tener muchas ganas de quedarme con aquello que veo que me interesa, pero la libertad del ladrón se da ante mi derecho de propiedad, ¿no? Esto es así. Y el amor del pedófilo cederá por la integridad física del menor, etcétera, etcétera. Es ridículo. Yo lo que me ha sorprendido en los debates del Senado de la Nación, de los cuales Débora Raineri sin duda puede ilustrar puntillosamente de todos esos debates, que sería muy interesante, que la verdad es que creo que, yo no sé si uno es un poco prejuicioso, sesgado, pero me parecieron que desde el punto de vista científico, argumentativo, me parecía contundente, digamos, los argumentos que se fueron dando a lo largo del tiempo, pero más bien aquí es una apelación, como sabemos, emociones, pero bueno, vamos al neoconstitucionalismo, que era de lo que yo quería hablar, sí, porque señor. Más bien de bioética ahí hay exponentes más calificados. Y a ese respecto, mira, hay dos preguntas muy interesantes. Una de Carlos Gilberto, dice, considero que nuestros legisladores al regular temas no analizan las mismas desde vertientes objetivas y atienden las consecuencias políticas, no a la realidad. Y una jurista en ciernes, una gran jurista que tengo el placer de conocer, que se llama Fernanda Chávez, te pregunta lo siguiente, querido Rodolfo. Sabemos que todas las disciplinas y ramas en la actualidad se han acomodado a una realidad actual y el derecho no es la excepción. Así que, ¿cuáles serían las propuestas dentro de la bioética neoconstitucional para actuar con perspectiva de igualdad, para tener una concepción de la bioética que también proteja a las minorías, ya sea de personas con discapacidad, mujeres, personas indígenas, racializadas, etcétera? Y te agradece mucho, envía muchos agradecimientos. Me parece que Fernanda está dando en un clavo que tú mencionaste, Rodolfo. En la posición de la ley del más débil, ¿no? Sí, entiendo. Sí. A ver, hablando de ética, yo te diría lo siguiente. Yo cuando veo teorías éticas, me gusta hablar de 6 teorías éticas en concreto. Por supuesto, el concepto central de la ética es el bien, ¿cierto? Es el concepto central, dado que la ética juzga desde el bien, en fin, personalidades, conductas, personas, normas, etc. Bien, dicho así a modo de un kinder, distingo en primer lugar las teorías subjetivista e individualista. El bien lo determina cada uno y lo determina como quiere. Y obviamente si alguien cuestiona esa determinación del bien, se podrá replicar diciendo que no haga
de paternalismo, no oficie de paternalismo, su opinión, intentando clausurar mi posibilidad de tener yo una convicción ética. Claro, desde una posición subjetivista, el bien lo define cada uno y lo determina como quiere. Obviamente, aquí no hay posibilidad de derechos humanos. Si yo me quiero esclavizar, me quiero casar con mi perro, mi madre, o en fin, lo que sea, bueno, obvio, ¿por qué no puedo casarme con mi perro? ¿Por qué no puedo casar con mi madre? ¿De dónde salió este paternalismo selectivo, no? Me deja mucha libertad, pero no son coherentes. Yo defino lo que está bien y con quién quiero convivir. Y en segundo lugar, tampoco hay ética profesional. Si yo quiero vender sentencia y mi visión de lo que es un buen juez se mide por la cuenta bancaria, bueno, obvio, ahí está mi concepción, y que no me vengan a decir que no puedo vender sentencia. A mí me encanta vender sentencia, no muchas, pero bien vendidas, así que no me descubran. Luego hay una teoría ética subjetivista, una ética también, una teoría ética que yo doy, que es la teoría intersubjetivista, que es una teoría que va desde posturas muy racionalistas como León Duguid, sociologistas, etcétera, a teorías intersubjetivistas más sofisticadas como las típicamente kantianas, las éticas del diálogo, Habermas, etcétera, ¿no? Claro, en el fondo las teorías intersubjetivistas, en el fondo, lo central es que terminan remitiendo, dada la incapacidad de pronto para encontrar el consenso basado en el mejor argumento, como diría Habermas, terminan optando por la regla de mayoría, ¿no? Y en definitiva, si la sociedad determina lo que está bien y lo que está mal, está claro. Chao derechos humanos, en esa sociedad de casta como existe hoy en la India. Bueno, y voy y le pregunto a la sociedad y a las chicas, pero ustedes no se dan cuenta que está muy mal éticamente que a ustedes le impidan casarse con alguien de una casta superior. Y probablemente las chicas me digan, no, que están re contentas y está muy bien que no nos dejen porque hemos nacido en nuestra casta. O si voy a un pueblo indígena de América y de pronto ahí no le dejan ser candidata a alguien por ser mujer, que también la réplica de estas chicas sea que, bueno, que está muy contenta que sea así, la mamá, la abuela, la bisabuela, etcétera. Desaparecen los derechos humanos y tampoco podrá haber una ética profesional, ¿por qué? Porque si la sociedad dice, como dice a veces, roban, pero hacen, y entonces, bueno, robar está siempre mal, aunque haga, ¿no? Y aunque la sociedad lo consienta. O si la sociedad determina que aquellos que pertenecen a una raza superior tienen más derecho de ejercer el poder que los que pertenecen a una raza inferior, bueno, claro, la sociedad ha definido eso como bueno. La tercera teoría es la teoría consecuencialista. No hay actos buenos y malos, sino cada acto puede ser bueno y malo, y solamente a posteriori podemos determinar y saber si es bueno o malo. Por ejemplo, en la fórmula de Bentham, el acto bueno es la mayor felicidad para el mayor número. Si un acto vemos que genera la mayor felicidad para el mayor número y no le hacemos asco a nada. Torturar, bueno, habrá que ver. Generamos mayor bien para mayor número, adelante con la tortura, con la esclavitud, o derribar un avión como autorizó la ley alemana después de las Torres Gemelas, porque es buen negocio, en definitiva, derribar ese avión que vienen terroristas, 160 ocupantes, a dejar que siga, porque se ve que sigue y va a estallar en un estadio de fútbol repleto. Entonces buen negocio matar 160 frente a la posibilidad de que mueran 2.000. Esta ley obviamente fue invalidada por la Corte Constitucional Alemana por violación de la dignidad. Esta ética consecuencialista.
vender sentencia tampoco un consecuencialista coherente le hace asco. Úsenlo. Le hace asco. ¿Por qué? Porque vender sentencia se puede vender sentencias en la medida, como digo, genere la mayor felicidad para el mayor número. Si de pronto vender sentencia genera esta mayor felicidad para el mayor número, un segundo, Rafa. Sí. Usted no diga acá, voz alta. Entonces, como digo, la mayor felicidad, dámelo, Catalina, por favor, porque ahora van a comer. Entonces, la mayor felicidad para el mayor número, bueno, por ende, vender sentencia puede estar bien. En definitiva, todos están de acuerdo en vender esa sentencia. No hay nada objetivamente bueno o malo, sino todo depende de las consecuencias. Hay una cuarta teoría ética que es la teoría juridicista. La teoría juridicista, ¿no? Es decir, el bien y el mal lo determina la norma jurídica. La norma jurídica el bien y el mal lo determina la norma jurídica. Si la norma jurídica, en fin, hay hipótesis para matar, para lo que sea, bueno, ahí está el derecho nazi, el derecho de los talibanes o el que sea. En definitiva, lo que está bien y está mal, esto es Rousseau, la voluntad general infalible, o el constitucionalismo de Ferrajoli, aunque no bajo el rótulo de ética, pero finalmente ahí está contenida lo que está bien y lo que está mal, o lo que está bien y está mal en términos jurídicos. Y en quinto lugar, el teologismo ético. El bien no lo define cada uno, el bien no lo define la sociedad, el bien no depende de las consecuencias, el bien no lo define una norma jurídica, sino el bien lo define Dios. Y aquí hago la salvedad que esta no es la posición de Tomás de Aquino, y hago la prevención porque sistemáticamente, de 100 auditorios que tengo, le pregunto, ¿quién escoge este voluntarismo teológico definido en los siguientes términos? El bien lo define Dios, y como Él quiere, porque para eso es Dios. Y por ende no podemos interrogarnos desde nuestra razón si eso que definió Dios como bueno realmente puede ser reconocido como bueno. Voluntarismo teológico. Si Dios dice que odiarlo es bueno, eso pasa a ser bueno. Esto no es la posición de Tomás de Aquino, dado que Tomás de Aquino sostuvo esa brillante tesis, y de ahí el aval que le prestó a la ética de Aristóteles, a pesar de que a lo mejor en 1215 el arzobispo de París prohibía las obras de Aristóteles, mientras que Tomás de Aquino enseñaba en París con las obras de Aristóteles. Por ende, como decíamos, la tesis de Tomás es que la fe confirma la razón y la eleva. Por ende, si Dios me dice o alguien dice que le habló Dios, que matar a un inocente está bien, yo le replicaré que se quede tranquilo, que no hablo de Dios, porque eso es objetivamente malo, pero sí en la postura del voluntarismo teológico, por ejemplo, que auspició Lutero explícitamente cuando dijo que la filosofía y la razón eran siervas de Satanás. La filosofía y la razón eran siervas de Satanás, y por ende, mientras que Tomás de Aquino decía que la filosofía era la opus magister de Dios, la obra maestra de Dios. ¿Dónde va frente a mí la obra maestra de Dios? Y por ende, como decíamos,
lo decisivo aquí en este voluntarismo teológico de los luteros, que es cierto que la Iglesia Católica tuvo exponentes como Guillermo de Oca, en fin, el voluntarismo de aquellos frailes anglosajones, y en consecuencia, finalmente las teorías objetivistas, cognitivistas, aristotélicas, tomistas, que objetivamente ahí terminan dando una concepción del bien absolutamente objetiva. Bueno, me abro a otra pregunta que pudiera ver Rafael en estos 5 minutos. Rodolfo, te pregunta Arturo Alfaro. Querría conocer tu posición acerca de la postura de Engelhardt acerca del permiso moral. Espera un poquitito, Rafa. Sí, señor. La escalera, ahí arriba está la número 15, la habitación, está todo ahí. Andá. Sí, perdóname, Rafa, ¿qué me decías? Te preguntaba Arturo Alfaro sobre la postura, ¿cuál es tu opinión sobre la postura de Engelhardt acerca del permiso moral? No, bueno, a ver, yo creo que es un modo, eso ha sido objeto de debate. Creo que permisos morales, es cierto que hay opciones morales que pueden ser disponibles, como de hecho, y en ese sentido, como sabemos, John Finnis, de algún modo, al mismo tiempo que postura cierto objetivismo y cognitivismo ético, brinda posibilidad de que la moral subjetiva y la moral social termine siendo definida por cada uno y por cada sociedad, pero dentro de ciertos límites que marcan lo razonable. Esa especie de discordia dentro de lo razonable, ¿no? Entonces, permisos morales, por supuesto que yo puedo dar un permiso moral para que me ocupe en ese tiempo que yo pensaba disponer de otra manera y asigno a que la decisión la tome otra, y como en este caso, bueno, pero claro, por eso digo, me parece que en definitiva la discusión del permiso moral no debe ser compatibilizada con esos absolutos morales, que hay cosas objetivamente buenas y objetivamente malas que no quedan disponibles para nadie. Vení. No podés ir abajo. No se puede. No se puede estar comiendo abajo. Anda a la pieza. Después que terminé de comer, vas a ver la televisión. Muy bien. No se puede. ¿Ok? Vale. Nadie, ¿quién fue? No puede. Decirle, pero no vaya. Perdóname, entonces, ¿qué me decía? Sí, Rodolfo. Para despedirnos de Sí. ti, agradeciéndote muchísimo todo lo que nos has aportado esta tarde, yo te preguntaría una última cosa que va muy relacionado con lo que mencionaban Carlos, Gilberto, Fernanda y Arturo. La cuestión de la ley del más débil en Ferrajoli, ¿tú crees, bueno, después de todo lo que nos has explicado, realmente podemos pensar que el más vulnerable, el más débil, pueda ser señalado por la ley, designado por la ley y no por la realidad? Toda esta cuestión de que de la bioética disponga la Constitución, ¿tiene algún sustento lógico o estamos cayendo en un voluntarismo igual? A ver, Ferrajoli, los 4 valores de los que habla Ferrajoli, igualdad, paz, democracia y ley del más débil, remiten, lo que pasa es que lo dice de una manera muy persuasiva, histórica, eso es un maestro, pero más allá de ese objetivo, más allá de esa disponibilidad, lo cierto es que los valores se asumen pero no se justifican. En definitiva, la opinión de Ferrajoli, la ley del más débil la va a definir como se le antoja o como se le antoja al constituyente. Por ende, yo la verdad es que me da miedo la ley de más débil de Ferrajoli, porque así como él me comenta cuál es el contenido de esa ley más débil de la que él le gusta, bueno, voy a
ser un nazi y me va a definir la ley del más débil diciendo, invocando a Nietzsche a lo mejor, justamente, que es esa moral católica frente a la moral del superhombre, del rubio germánico, y entonces eso no me dice nada, son palabras vacías de fuerte carga emotiva, retórica, pero no pasa nada, ¿ok? Bueno, pues Rodolfo, doctor Vigo, queridísimo, no tenemos cómo Muchas agradecerte que hayas muchas estado. disculpas, No, hombre, no, al contrario, mil gracias. Vamos a comentar ahora algunos puntos de tu estupenda conferencia, pero no queremos dejarte ir sin darte nuestro agradecimiento más grande desde México, la parte más septentrional de la América Latina hasta la parte más austral de la propia Latinoamérica. Sí, señor. Con todo cariño, mucho yo afecto. reitero mi disculpa, quedo disponible para lo que digan los colegas y amigos mexicanos, en fin, ojalá este proyecto que ha encargado estos colegas mexicanos, lo digo en la persona de Rafa, ojalá se pueda concretar en otros proyectos, esa es nuestra ambición. Y hablo también, me atrevo a hablar en nombre de Nicolás, de Débora y de Eduardo, que estaban muy entusiasmados, muy receptivos a cualquier otra iniciativa. Vuelvo a reiterar disculpas, y bueno, en fin, un desastre todo esto, pero bueno, que es lo que se pudo hacer. Al contrario, disculpa. Como dicen todos en el chat, muchísimas gracias, excelente, equilibrado y firme. Muchas gracias por compartir tus invaluables conocimientos y muy pronto tendremos la cátedra magistral del doctor Vigo. Estén ustedes atentas y atentos. Abrazo grande y disfruta la familia. Por lo de la promesa de la cátedra, muy honrado, Rafa, y nos estamos viendo, Dios mediante, vayan arriba, abrazo, arriba, Catalina, muy honrado por todo esto, Rafa. Los honrados somos nosotros. Abrazo. Un privilegio, gracias. Adiós. Hasta luego, adiós. Hasta luego. Gracias. Bueno, pues continuaremos con un poco este coloquio. Están aquí el doctor Mendoza Esquivel, el doctor Quintana, y estamos leyendo lo que ustedes se sirven proporcionarnos a través del chat después de esta maravillosa conferencia con que nos ha obsequiado el doctor Vigo en unas condiciones entrañables, como ustedes tuvieron oportunidad de escuchar. Carolina Morales le responde a Fernanda Chávez respetuosamente y le dice que la bioética basada en derechos humanos, es decir, los derechos originales, los de 1948, sería la respuesta para toda problemática relacionada con la vida y su respeto por la persona. Lo que sucede actualmente es que se está optando por los derechos del individuo y ahí se pierde ese enfoque de los derechos humanos universales, interdependientes e inalienables. Yo agregaría incondicionados. Nadie puede condicionar el goce de los derechos fundamentales conforme a la teoría clásica. Lo que se ve en los actualmente manejados derechos individuales es una falta de interdependencia que cae en contradicción de un derecho sobre otro. Exactamente, el principio de interdependencia que es tan importante y tan complicado de entender. Cosa que no sucede con los originalmente llamados derechos del hombre de 1948. Muchas gracias, Carolina. Habría que ver si realmente no suceden con ese listado originario, digamos, de 1948. Doctores, ¿qué opinan ustedes de ello? Y a las maestras, doctoras, maestros, profesores, alumnas y alumnos del chat, pues les preguntaría yo lo mismo. ¿Realmente podemos hablar de una determinación meramente voluntaria? ¿O es aquí, en este punto, doctor Quintana, doctor Mendoza, donde la realidad, el realismo jurídico topa con la necesidad de ser mucho más coherentes a la hora de acercarnos al constitucionalismo, al verdadero constitucionalismo, al vero constitucionalismo, sin una perspectiva solamente normativa, sino mucho más integral, interdependiente, como dice Carolina, como también sugería la propia Fernanda, etcétera, donde nos podemos topar con la realidad y donde hay más bien un alejamiento de realidades evidentes.
Nos pregunta Mauricio Limón si podríamos profundizar en la diferencia entre derechos fundamentales y derechos humanos. Bueno, querido Mauricio, yo creo que los derechos humanos, derechos del hombre, como decía, sin ninguna perspectiva de género, tanto la Declaración de 1789 como la Constitución de 1857, muy equivocadamente, porque le corresponden a todas las personas, independientemente de su sexo, por supuesto. A mí me parece que los derechos fundamentales son una positivación, precisamente porque se trata de cimentar la convivencia humana, son cimientos, son fundamentos, los derechos humanos son basificantes de esta convivencia, y entonces de alguna manera los órdenes jurídicos positivos han tratado de positivizar estos derechos humanos y les han dado una categoría de fundamentales. Me parece que no debemos seguir discutiendo si hay una diferencia óntica entre los derechos fundamentales y los derechos humanos, porque cuando la positivación adecuada de los derechos humanos se da, lo que tenemos son cimientos sólidos de una convivencia jurídica. El problema es que muchas veces se inventan derechos humanos, como recordaba nuestro añorado ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Hay una positivación artificiosa, meramente voluntarista, y finalmente esos derechos que se llaman derechos fundamentales solo lo son en la letra de la ley, pero no tienen una calidad sustantiva de derechos humanos. Así es que el falso dilema entre justnaturalismo y justpositivismo podría resolverse en mi concepto. No sé cuál sería la postura de quienes intervienen en este conversatorio, pero en mi concepto podría resolverse con una adecuada categorización y elevación a categoría fundamental de los auténticos derechos humanos. Bueno, me pregunta mi estimado Alexis Villegas que cuál sería mi postura ante el argumento expresado anteriormente. Le suplicaría que me dijera cuál de todos los argumentos, porque hoy hemos escuchado muchos argumentos, Alexis. Pedro Romero dice si cuando se refiere al hombre, tanto la Declaración de 1789, supongo, como la Constitución del 57 en México, no se refiere a sexo, sino al ser humano, donde existen varón y mujer. Evidentemente, Pedro, yo creo, sobre todo los constituyentes del 57 estaban pensando en mujer y varón. No me queda tan claro de los jacobinos de la Convención Revolucionaria en el 89, y no me queda claro porque cuando, como es célebre, Olympe de Gouges postuló la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, pues eso le costó que el ciudadano Robespierre la condenara a la guillotina, ¿no? Así es que, pues mejor, es mucho mejor, creo yo, hablar de derechos humanos que de derechos del hombre, desde luego. Miguel Garduño, ¿existe algún riesgo para los derechos humanos en el sentido de que si en algún momento se pueden eliminar, y si este fuera el caso, qué consecuencias traería actualmente? Bueno, creo que es de lo que nos habló el doctor Vigo, Miguel, todo el tiempo. Si entendemos a los derechos humanos como un constructo que graciosamente se concede desde las altas esferas del poder, pues en elemental lógica hobbesiana, lo que se concede se puede retirar de manera igualmente gratuita, y entonces sí podemos llegar a un caso, como se vivió en la Alemania nazi o en la Camboya de Pol Pot, o en la China de Mao, o en la Italia fascista. Podemos llegar a un punto en que no solo el discurso de los derechos humanos, sino la propia entidad normativa y de tutela jurisdiccional y no jurisdiccional de los derechos fundamentales desaparezca. Sí, es perfectamente posible. Hay que tener mucho cuidado, dice Alexi, con lo que se postula como derecho humano, porque basta con que no se cumpla con uno de ellos para que el valor vinculante de la Constitución toda caiga. Si es que hay que tener mucho cuidado con lo que metemos a la Constitución y a sus interpretaciones, y del otro lado, hay que tener mucho cuidado con lo que quitamos, porque el principio de progresividad es uno, y entonces al negar derechos humanos que ya han sido conquistados, podemos hacer caer a todo el edificio, de esta convivencia que se funda en cimientos, insisto, sólidos, podemos hacerlo caer. Luis, ahora veo su apellido, Luis Vega, el queridísimo y admiradísimo magistrado Luis Vega Ramírez. Ciertamente no necesariamente los derechos fundamentales tienen como contenido derechos humanos. Bueno, sí, y eso genera, en mi concepto, distorsiones, mi querido doctor. Ojalá que nos pudiera usted
bordar sobre este tema porque el elevar a la categoría fundamental a derechos que no son A, universales, B, indisponibles, C, incondicionados y D, auténticamente basificantes del ordenamiento, genera, insisto, muchas distorsiones y muchos problemas a la hora de sus aterrizajes, de lo cual usted sabe muchísimo más, años luz más que yo. Muy querido y admirado don Luis Vega. Alexis Villegas ya nos aclara cuál es el argumento. Una disculpa, me refería a qué pasaría con la calidad de vida de los bebés y sus madres, respectivamente, a las condiciones económicas y sociales bajo las cuales nacerían. Creo que este es el nodo del debate. Nos cuestionamos mucho sobre los derechos en la estratosfera de niños y de sus madres y no aterrizamos a la ayuda necesarísima, obligación de todo Estado social y democrático de derecho de procurar las condiciones económicas y sociales adecuadas para el nacimiento digno de una criatura humana y su manutención en el tiempo. Y entre otras cosas, yo no veo que se abra el debate al castigo efectivo, a la represión efectiva del abandono de los padres, me refiero a los padres varones, respecto de sus hijos, que es un problema nacional, es el problema nacional y mucho me temo que el gran problema estructural de la América Latina en lo sociocultural, este tipo de abandonos que son no solo tolerados, sino a veces, Alexis, prohijados y promovidos. Claro, es mucho más económico no procurar la efectividad de los derechos sociales, me refiero a la salud, a la educación, al trabajo, y salir por la vertiente, hasta a mi concepto, una puerta falsa de eliminar a los sujetos de derecho para no tener que invertir en su bienestar. Jorge, otra vez no veo el apellido, Jorge Álvarez. Gracias por la oportunidad, al contrario, gracias a usted, muy querido Jorge. Tiene una pregunta que espera no suena ingenua, no, seguramente no, y lo hace desde el total respeto a la pluralidad. Para la definición de persona basta la respuesta cromosómica, como mencionaba el doctor Vigo, es decir, en su opinión, supongo que la de él, que ya no está aquí ahora, la cuestión es exclusivamente científica, biológica o también filosófica. Bueno, hay un filósofo francés, yo voy a pecar más de ingenuo que usted, mi querido Jorge, en esto ha usted superado al maestro, que es André Comte-Sponville, y él va incluso a una cuestión que está en la superficie de lo biológico. Se pregunta, y esto nos mete en muchos problemas respecto de la inteligencia artificial, pero también de la clonación humana, que no pudo atisbar Comte-Sponville en los años 80 cuando estaba escribiendo. Él sostiene que si tiene ombligo, un cordón umbilical humano, hay que asignarle derechos humanos porque goza esa persona de las prerrogativas de la condición humana. Es ingenuo mi respuesta, pero es la respuesta de André Comte-Sponville y habría que darle muchas vueltas porque a veces nos hacemos demasiados líos con estas cuestiones de la asignación de lo humano, demasiado humano, nos recordaba el tema, el leitmotiv de Nietzsche, el doctor Vigo, y mi querido Jorge, a veces resulta que, como decía Dickens, nos dedicamos a postular y a pontificar sobre el exceso de vida de los otros, ¿no? La oruga satisfecha desde lo alto de la hoja, pontificando sobre el exceso de vida que tienen los gusanos que se arrastran por el suelo. Cuidado con eso porque es una pontificación tan peligrosa, tan inquisitorial y en mi concepto tan poco ilustrada como cualquiera de las que se utilizan como ejemplos de estos voluntarismos pudibundos. La muy estimada maestra Yvette Mecot, articulista, columnista de derechos de los niños en Tiempo de Derechos. ¿Cómo puede establecerse un punto de encuentro desde esta realidad tan dicotómica respecto a las posturas a favor o en contra del aborto? Es decir, pareciera que las argumentaciones son totalmente irreconciliables. Como decía Lawrence Tribe, querida Yvette, lucha de absolutos, ¿no? Es una discusión de absolutos. Pareciera que son argumentaciones totalmente irreconciliables desde la perspectiva de los derechos humanos, especialmente en lo referente a la libertad. Bueno, pues si contestáramos a eso, tendríamos la pregunta, la respuesta del $1.000.000 y probablemente nos estaríamos sacando algún premio Nobel, quizá, pero no puedo dejar de contestarle a mi admirada Yvette Mecot. En mi concepto, el punto de confluencia es
la irreductible dignidad de todos los seres a quienes se les adscribe una condición humana, y en ese sentido no hay por qué hacer balances entre un falso dilema de derechos, sino que hay, como quiere Gustavo Zagrebelsky, que interpretar en el mayor grado de optimización posible los intereses en juego, aun cuando nos puedan parecer antitéticos en el terreno normativo. ¿Qué diría el justnaturalismo? Vuelve a preguntar el maestro Limón, del derecho de los animales o de la naturaleza. Bueno, es muy claro que para una postura justnaturalista de realismo moderado, Mauricio, que tú conoces mucho mejor que yo, no puede haber en una relación jurídica, no podemos hablar de derechos sin obligaciones en el sentido igual y opuesto, sin la capacidad de obligarse del ser, y en ese sentido parece muy discutible desde un punto de vista tradicional. Podríamos hablar, si no de derechos, sí de prerrogativas de cierta dignidad que se concede a los animales, sobre todo a los mamíferos superiores y a los primates que están más cerca de nosotros, o incluso a la Pachamama, la naturaleza, pero de derecho estrictamente hablando como relación jurídica, pues como decían los grandes maestros del realismo tradicional, no se puede hablar propiamente, al menos en propiedad. Arturo, otra vez me imagino que es Arturo Alfaro. ¿Sería prudente revisar los términos de lotería natural y lotería social y desde ahí dialogar sobre las obligaciones del Estado? Creo que sería muy prudente en general, y creo que en esto estaría de acuerdo el doctor Vigo, revisar todos los términos que dejan al alias, a la determinación meramente aleatoria o peor, voluntarista desde altas esferas del poder y la dominación, las determinaciones de categorías esenciales para la convivencia humana, esenciales incluso para el reconocimiento de la condición humana, y sí, dialogar desde ahí de obligaciones propias, específicas, ineludibles, y de democracia sustancial o de dimensión sustancial de la democracia, esfera de lo no definible que no, como dice el propio Luigi Ferrajoli, con toda claridad hablar de las obligaciones de los estados, si es que quieren seguir llamándose estados constitucionales y democráticos de derecho. Si lo vamos a sustituir por otro tipo de organizaciones, bueno, pues vamos pensando qué tipo de organizaciones serían estas y si nos satisfarían. En fin, bueno, pues creo que ha sido una semana espléndida. Gracias a ustedes, damas, caballeros, a quienes han participado en estos conversatorios, a todo su entusiasmo, desde luego a nuestros moderadores y panelistas. Está aquí Joaquín Mendoza, tan querido y que lo ha hecho tan espléndidamente bien en esta semana. Muchas gracias. Esperamos también ya ver muy pronto su publicación en la revista Tiempo de Derechos, y les recordamos que tanto la Fundación Aguirre Azuela, Chávez Jáuregui Pro Derechos Humanos como la Red Mexicana de Realismo Jurídico y Ética están abiertos a la participación de todas y todos ustedes, tanto desde el punto de vista editorial con la revista Tiempo de Derechos, como desde el punto de vista de lo discursivo en este tipo de conversatorios, en cursos de más largo aliento, en cátedras como la que hemos anunciado con don Rodolfo Luis Vigo, y con la participación de las excelentes y los excelentes ponentes de la República Argentina, y vamos a procurar abrirnos a otros espacios de Iberoamérica y de la Europa del Sur para poder seguir discutiendo temas pues de la más